Tras las revelaciones de la ex vicecanciller Carolina H., la Fiscalía se apresta a comenzar una investigación sobre la presunta destrucción de un documento público por parte de representantes del Poder Ejecutivo. Según indicaron fuentes judiciales a MBD Noticias, el fiscal Alejandro Machado dispondrá la citación de todas las personas mencionadas en los documentos y chats entregados por H., incluido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La citación de todas estas personas se va a producir cuando el fiscal defina la estrategia de investigación en esta causa. El pasado sábado 4, el presidente Lacalle Pou aseguró que fue él quien convocó la reunión entre Roberto Laffluff, H. y Guillermo Maciel, donde el asesor presidencial pidió eliminar los chats entre ambos subsecretarios y afirmó que el documento destruido no estaba incorporado en ningún expediente en trámite. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 20 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de algo nuboso, vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora con periodos variables y una máxima anunciada por Inumet de 24 grados. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, en Maldonado entre Yaro y Frugonia, y carga y descarga hasta las 4 de la tarde, en Luis Piera entre Blanes y Jackson hasta las 18 horas hay carga y descarga también, y en Luis de la Torre entre Sarmiento y Berg, allí hay carga y descarga hasta las 18:30 horas. Vemos otros títulos que están en desarrollo hasta ahora. La Comisión de Industria aprobó el nuevo proyecto de ley de medios impulsado por el Poder Ejecutivo. El texto tuvo varios cambios durante la discusión en diputados. En sus aspectos más relevantes establece un aumento en la cantidad de frecuencias y la eliminación de la chasca encargada de asesorar en servicios de comunicación audiovisual. El abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas consideró en un informe de parte presentado en Fiscalía que la expedición de los pasaportes de uruguayos en el exterior es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada realizará este jueves un paro de 24 horas con una asamblea en reclamo por la marcha de los consejos de salarios y defender derechos adquiridos. También analizarán la marcha de la reforma educativa. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que el gobierno aún no informó a la comuna sobre el proyecto de un tranvía por 18 de julio, Avenida Italia y Giannatasio, y que tampoco dieron respuesta al planteo de 2 corredores eléctricos por Avenida Italia y 8 de octubre. En los titulares, el fiscal Alejandro Machado va a disponer la citación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el marco de la indagatoria que se va a abrir por la presunta destrucción del documento con los chats protocolizados entre Carolina H. y Guillermo Maciel. La citación se va a producir cuando el fiscal avance en la estrategia de investigación por estos hechos. La Fiscalía decidió iniciar una investigación por las revelaciones de la ex vicecanciller Carolina H. en relación al intento del Poder Ejecutivo de ocultar información al Parlamento y al Poder Judicial sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Días atrás, la Fiscalía definió que esta investigación esté a cargo del fiscal Alejandro Machado, quien tramita la indagatoria por la entrega del pasaporte a Marcet, e incorporar un nuevo fiscal adscripto que colabore con la investigación. Tras conformar el equipo de trabajo, el fiscal Machado comenzará a definir las líneas de investigación centrado en posibles delitos en la actuación de los funcionarios, dijeron fuentes judiciales a MBD Noticias. Sin embargo, ya tiene definido la citación de todas las personas que aparecen mencionadas en los documentos y chats entregados por la ex vicecanciller en Fiscalía, dijeron las fuentes. De esta forma, Machado citará al ex ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, al ex subsecretario del Ministerio del Interior,
Exterior Guillermo Maciel y al ex asesor del presidente Roberto Lafluf. También dispondrá la citación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sin embargo, aún no está definido en qué calidad comparecerá cada uno de ellos. En su declaración ante Fiscalía, H afirmó que presentó un documento protocolizado por escribano con los chats entre ella y Maciel referidos a la entrega del pasaporte a Marcet y que al otro día fue convocada por Lafluf a una reunión en Torre Ejecutiva. En esa reunión, Lafluf le pidió a ella y a Maciel eliminar los chats y que entregara un nuevo documento protocolizado sin esas conversaciones. Al otro día, H informó que por recomendación de su abogado no cumpliría con ese pedido, por lo que Lafluf le dijo que presentara nuevamente el documento porque lo había destruido. El documento se volvió a entregar el 28 de noviembre. El abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas consideró que la expedición de los pasaportes de uruguayos en el exterior es responsabilidad del Ministerio del Interior. Así lo establece un informe de parte presentado en Fiscalía por el abogado Jorge Díaz en representación de la ex vicecanciller Carolina H. El informe elaborado por el catedrático grado 5 de la Universidad de la República Rubén Correa Freitas, al que accedió MBD Noticias, concluyó que la expedición de pasaportes comunes a ciudadanos naturales o legales que se encuentren transitoria o definitivamente en el exterior es competencia de la Dirección Nacional de Identificación Civil dependiente del Ministerio del Interior. Según el informe firmado por Correa Freitas, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía ni tiene competencia para expedir pasaportes comunes ni cédulas de identidad, pudiendo exclusivamente tramitar las solicitudes correspondientes ante identificación civil. Según la normativa vigente desde 2014, Cancillería expedirá únicamente pasaportes diplomáticos, pasaportes oficiales, títulos de identidad y de viaje y pasaportes de emergencia en el exterior, y tramitará en el exterior pasaportes comunes y cédulas de identidad. En este sentido, desde el punto de vista jurídico, no es lo mismo tramitar un asunto o un expediente que expedir un documento o un acto jurídico, como es un decreto o una resolución, señala Correa Freitas. De esta forma, corresponde concluir que, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha del 21 de noviembre de 2021, cuando se otorgó el pasaporte a Marcet, el órgano competente para expedir pasaportes comunes a ciudadanos uruguayos en el extranjero era el Ministerio del Interior. El politólogo Jorge Lanzaro consideró que la situación generada por la entrega del pasaporte a Marcet no representa una crisis, sino una situación problemática que enfrenta el gobierno. Según Lanzaro, la figura del presidente Lacalle Pou no se ha debilitado en este proceso y destaca el papel de la oposición y de Cabildo Abierto en asumir una actitud moderada sobre los hechos denunciados. La palabra crisis es una palabra que puede ser utilizada con distinto grado de dramatismo, digamos, por ponerlo de una manera. Yo tendería a pensar que ha sido utilizada con cierto dramatismo en esta ocasión, y por decirlo así medio mal y pronto, yo diría no es para tanto. Es decir, es una situación problemática, una situación que le genera un problema al gobierno, al conjunto del sector público, digamos, y que tiene probablemente cierta proyección hacia la ciudadanía, hacia la gente, pero una crisis, me parece que tendría una crisis más importante, tendría otras características, ¿no? Tengo la impresión de que no lo ha debilitado, y también tengo la impresión de que tanto de parte de los socios de la coalición, empezando por Manini, como por parte del propio Frente Amplio, no han querido batir el parche, no han querido estirar las cosas, complicar la situación para llevarla a umbrales de crisis. Vamos al Parlamento y novedades en materia de ley de medios. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía. Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Jornada de intenso trabajo aquí en la Cámara de Diputados. Varias comisiones que funcionan de forma simultánea.
En una de ellas, desde muy temprano en Constitución, Códigos y Legislación, está compareciendo el fiscal nacional, el fiscal de la Nación, Juan Gómez, por las filtraciones en varias de las investigaciones que lleva adelante la justicia, muchas de ellas notorias, como la del caso Marcet, el caso Penades, el caso Astesianos. Esto es ante un llamado del diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional en esta comisión. A la vez, la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de los integrantes de esa comisión, los que participaron, los 10 que participaron, con la excepción del Cabildo Abierto, que faltó, el proyecto de ley de reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que mandó el gobierno, y se le hicieron una serie de consideraciones, de reformulaciones. Para ello, el diputado Martín Melassi explicaba parte de los alcances de esta reforma de la Ley de Servicios de Comunicación. Lo vamos a escuchar. Hoy podemos decir que el proyecto fue mejorado del proyecto que había remitido el Poder Ejecutivo, donde la oposición también acompañó muchísimos de los artículos, así que sentimos que este proyecto de alguna manera se ayorna a la realidad actual y que recoge una cantidad de artículos de la actual Ley de Medios que no habían sido incluidos en el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la objeción de conciencia de los periodistas respecto a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva y visual. Esos son 3 artículos que, más que importante, que si bien la redacción contemplaba algo de la redacción actual de la Ley de Medios, entendíamos importante que había que recoger estos temas que eran bien sensibles, especialmente para cuidar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Los grupos económicos están contemplados, especialmente cuando aquellos que van a tener nuevas licencias están contemplados en la cantidad de licencias, por eso en televisión por abonados también lo contemplamos. Yo creo que es bien clara la ley. Intenta evitar, obviamente, los grupos económicos, no así aquellos que intentan evadir la actual ley con testaferros que sabemos que hoy existen. ¿Contempla los tiempos de campaña electoral para cada uno de los partidos y cuál puede estar de forma gratuita? No, ese tema no se contempló, así que no está contemplado en este proyecto. ¿Se mantiene entonces lo que estaba? Exactamente. Estos ajustes que se hicieron entonces en esta ley remitida por el Poder Ejecutivo, bueno, contemplan algunos reclamos de las asociaciones de personas sordas, por ejemplo, que mantienen el lenguaje subtitulado allí en los contenidos audiovisuales. De todas maneras, desde la oposición se hacen una serie de críticas a la reforma de los artículos que contemplan algunos casos específicos. Dicen que tienen nombre y apellidos de empresas que van a mantener más permisos de los que tenían con la ley anterior. Una ley que por otra parte no se cumple porque no se controla debidamente. Escuchamos al diputado Gabriel Tinaglini del Frente Amplio. Lamentablemente hay retrocesos en la participación ciudadana, se elimina la chasca, siendo que el Frente Amplio propuso una serie de aditivos y sustitutivos que justamente tenían el espíritu de ver cómo este efecto negativo se podía mitigar en parte. El tema se sigue con el tema de la concentración de medios. Hay algunos artículos que se siguen con nombres y apellidos. Eso es jodido. El tema que se quiere proteger, en muchos casos, todo lo que es los cable operadores en el interior, y en definitiva hay algunos artículos que lo perjudican y el oficialismo lo mantiene tal cual. Hay otros artículos que no se animaron en comisión a modificarlo. Se ve que el mandato del Poder Ejecutivo era no tocar nada, y el tema que lo van a reconsiderar cuando esto pase a nivel de lo que va a ser el plenario de la discusión. Y esto son la gran concentración de medios, ¿no? Eso se sigue dando. Hay un tema de que tratábamos de ver cómo se podía poner de nuevo arriba de la mesa, o que esté incluido el tema de limitar lo que es la extranjerización de los medios. Y bueno, y el oficialismo optó, obviamente, por dejar eso abierto, que realmente es uno de los artículos que perjudica justamente a los pequeños medios, sobre todo en el interior.
Con esta aprobación pasará al plenario donde se aprobará definitivamente esta ley con aditivos, la ley que vino desde el Poder Ejecutivo. Recordar que con la eliminación de la chasca, este consejo asesor que integraba a la sociedad civil, a la academia, bueno, se pierde participación y control social en los medios de comunicación. Rosina, vamos a seguir aguardando que salga el fiscal Juan Gómez para que dé sus declaraciones sobre esta comparecencia extensa ante la Comisión de Constitución y Códigos, en este caso por las filtraciones en los juicios. Muy bien, sí, así será, Luca, te esperamos. Entre tanto, las familias organizadas de los liceos públicos y de UTU están preocupadas. Particularmente hay preocupación por el futuro del IABA. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, los cambios anunciados para el Liceo IABA para el 2024 implican una drástica reducción de la cantidad de grupos que funcionarán el año próximo aquí en este centro, que además también dejará de ser justamente el centro de referencia para los estudiantes con hipoacusia. Por eso estamos con Mari Corales, integrantes del núcleo docente del IABA. Primero, bueno, para una visión justamente desde los profesores de lo que es esta situación. Bueno, los profesores estamos reunidos justamente que ahora es nuestro horario de coordinación y el núcleo sindical también, muy preocupados e impactados por esta resolución de educación secundaria que reducen un 43% el liceo. Esa reducción de grupos implica que este liceo IABA no va a tener más grupos de cuarto año, no va a tener grupos de quinto humanístico, se reducen los grupos a 1 en arquitectura, en derecho, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que la población pierde una institución pública para el pasaje del ciclo básico al bachillerato. Que los profesores y los estudiantes tenemos que dispersarnos por otros liceos, rompiendo todo lo que se pretende de construir pertenencia e identidad dentro de una comunidad educativa. Realmente estamos impactados, estamos buscando formas de revertir esta medida, a la que se suma que el proyecto de estudiantes sordos, que es parte de esta comunidad educativa desde el año 1999, va a ser retirado de acá. No tenemos idea de cuál es el motivo por el que pasa eso. También se retira del Liceo 32 el proyecto de estudiantes sordos, que somos dos instituciones que hemos construido historia respecto a la enseñanza de los estudiantes sordos y que hemos aprendido también a enseñar a estos estudiantes. Van a ser trasladados a un liceo de adultos y realmente eso es preocupante. Lo vemos como una destrucción del liceo. No tengo otra explicación. Gracias, María. Y estamos hablando con Andrés Monzón, que es padre de una de las alumnas de cuarto año del IABA, o sea, del primer año en que se ingresa a esta institución. ¿Cómo están viendo esta situación desde los padres, sobre todo pensando en tu caso, bueno, de alumnos que puedan optar por la opción humanística y que va a desaparecer de este instituto? Sí, estamos preocupados. El grupo de padres estamos movilizándonos y viendo a ver qué pasos podemos seguir. Pero preocupados sí, porque justamente mi hija se va a tener que mudar a otro liceo y en realidad queríamos estar acá, era el que habíamos elegido. No sé, la preocupación del grupo es total. Indignación, no sé cómo más decirlo, porque viene sistemáticamente, venimos sintiendo como un ataque a la institución y a lo que es el liceo en sí. A ambos muchas gracias por estos minutos, muy amables. Gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo, bueno, con la situación que se plantea para el IABA para el año próximo, cuando ya decíamos, esta importante reducción de grupos en esta institución. Muchas gracias, Eduardo. Los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y de Defensa Nacional, Javier García, defendieron en la Comisión de Educación de Diputados el proyecto de ley que plantea abrir todos los archivos del pasado reciente. Para el ministro de Defensa es una iniciativa garantista que enfrenta dos concepciones de libertad y protege la dignidad de las personas cuando se trata de declaraciones sacadas bajo tortura. Tuvimos un intercambio un buen rato con bancadas de todos los partidos. Creo que una conversación muy interesante porque fue de las cuestiones legislativas más concretas y más técnicas a temas muy generales y muy importantes como la libertad y los límites o no límites en el ejercicio de la libertad. En la comisión de hoy quedó claro las dos concepciones que hay.
y es la concepción libre, la concepción que protege la posibilidad de que todos accedan a los archivos, o aquellos que dicen que debe haber gente que nos diga qué podemos leer y qué no. No compartimos que en una sociedad libre, plural, democrática, pueda haber censuras. El ministro Javier García aseguró que el proyecto es absolutamente garantista. En el debate público de esto se intenta descalificar todo el proyecto por algo que está protegido en el proyecto. Y es que no sea público aquello que pueda ser fruto, por ejemplo, de declaraciones bajo tortura o bajo apremios, que está expreso en el artículo 2 del proyecto. Entonces, un proyecto garantista y un proyecto que protege derechos y libertad para acceder a toda la libertad, a toda la información. Y desde la oposición se cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo porque contiene, dicen, información arrancada bajo tortura durante el terrorismo de Estado que se va a compartir sin ningún criterio. El diputado Agustín Mazzini defendió la posibilidad de publicar información sobre el pasado reciente, pero respetando a las víctimas. Nosotros hemos estado investigando otras opciones que tienen otros países, como por ejemplo Alemania y Estados Unidos. Tienen un protocolo muy específico para desclasificar información a la vista de no exponer de vuelta a las víctimas que fueron víctimas del espionaje a la exposición pública, cuidando a ellas, a sus familiares y a su vida privada. Entendemos que este documento no protege a las víctimas y que además es mucha información que apabulla, ¿no? Son más de 3 millones de carillas donde la gente va a verlas en crudo. Nosotros creemos que está bien la libertad de que la gente acceda y que todos sepamos cómo la dictadura nos espió, pero también tenemos el derecho a preservar nuestra identidad, así que otros mecanismos como la posibilidad de pedir cada uno su información y que la que se divulga tenga protegidas las identidades, creo que sería más garantista y más acompasado a lo que pasa en el resto del mundo. De la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad, aunque sin la presencia de Cabildo Abierto, el proyecto de ley que regula la tasa de usura impulsado por el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. Con la votación de hoy se completó el 100% de los artículos, salió con todos los presentes, faltaba solo un partido, por lo cual asegura el éxito del proyecto, que va a impactar fuertemente en lo que es la tasa de interés que se le va a cobrar a los uruguayos. Justamente, ¿cómo cambia eso? ¿Cuánto se estima que baje? Bueno, la estimación nuestra es que va a bajar en por lo menos 50 puntos de lo que es la tasa de usura, pero además logramos regular todo lo que hace el sistema de créditos en el Uruguay y ajustarlo a una realidad de un país que tiene menos de 2 dígitos de inflación y que tiene grado inversor, por lo cual no podíamos permitir de ninguna manera que sigamos en la situación que se le cobre 200% de interés a la gente. Y además se regula también temas muy importantes, desde cómo se calcula el interés cuando se atrasa la tarjeta de crédito, desde cuándo se cobra absolutamente a la persona que cobró. Se regula por primera vez una práctica mafiosa que prácticamente estaba aceptada. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, hablamos de SINTEP, va a realizar este jueves un paro de 24 horas con una asamblea. La medida se realiza en reclamo de aumento del salario real, pago de antigüedad para la enseñanza no formal y la negociación de un convenio colectivo que incluya diversas conquistas del gremio. También se va a analizar allí la marcha de la reforma educativa. Las dos columnas vertebrales tienen que ver con agenda salarial y derechos laborales que venimos discutiendo en dos vías. Por un lado, en el marco de la 10ª ronda de Consejo de Salario y por otro lado, en una negociación con las patronales y con INAU para el pago de la prima por antigüedad en los centros CAIF que pertenecen a la enseñanza privada porque están tercerizados justamente por INAU. La prima por antigüedad se paga en toda la enseñanza privada, por ejemplo en un colegio, pero no así en un CAIF. Paradojalmente, ¿no? El Estado, por un lado, obliga a los privados a pagar una cosa que él mismo no paga a los funcionarios que tiene tercerizados. Y con respecto a la ronda de Consejo de Salario, tenemos una propuesta de preacuerdo que la Asamblea tiene que ratificar o rectificar, que consiste en una propuesta de incremento del salario real. En esta ocasión, nuevamente, el sindicato logra superar las pautas del gobierno, que eran muy restrictivas y no integraban el aumento salarial. Acá sí estamos hablando de un crecimiento del salario, al mismo tiempo estamos hablando de conquista de nuevos derechos laborales, por ejemplo, algo que la legislación nacional aún no recoge, como es el
la licencia paga para los varones mayores de 40 años para que se hagan regularmente el examen de próstata. Lo mismo para las trabajadoras que van a tener una licencia paga para el estudio de colposcopía. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y les contamos que la lista 1 del orden docente ganó por amplio margen las elecciones del Consejo de Formación en Educación. Es una agrupación crítica con la transformación educativa impulsada por el gobierno, apoyada por el sindicato y la ATD. Con el 71% de los votos logramos vencer y en realidad es una gran alegría, sobre todo porque venimos de periodos de mucha desazón, mucha tristeza por todo lo que el Consejo de Formación en Educación ha venido haciendo con la formación en educación, desarticulando, no escuchando a los profesores, que somos los protagonistas de los procesos de cambio. No estamos de acuerdo con esta propuesta de transformación, con este plan, así como está diseñado. Vivimos de ajuste en ajuste, de resolución en resolución, porque, claro, hay por otra parte como una gran improvisación y eso genera mucha incertidumbre. De hecho, las direcciones de los centros han generado encuentros virtuales con los profesores para explicarnos cómo es que va a ser la próxima elección de horas, porque el cambio de las unidades horarias de desempeño docente trae aparejado consecuencias terribles para el conjunto de los profesores y las profesoras, sobre todo los interinos, que muchos colegas van a quedar sin trabajo. El sublema del orden docente que no resultó ganador en la elección incluía 4 listas menos críticas con el gobierno. Miles de palestinos se desplazan hacia el sur de la Franja de Gaza a través de un corredor abierto por el ejército israelí, mientras la ONU advirtió sobre la saturación de los centros de acogida y la incapacidad de atender a los refugiados en medio de los bombardeos. En el video compartido se ve a decenas de personas que marchan hacia el sur, muchas de ellas con banderas blancas o con las manos arriba. De acuerdo con las estimaciones de la ONU, el número de residentes que se trasladan en esa dirección podría coincidir con la cifra observada la jornada anterior, cuando unas 15.000 personas se desplazaron hacia el sur de la franja. En su último boletín sobre la situación en la zona del conflicto entre Hamás e Israel, la ONU subrayó que el ejército israelí abrió el 7 de noviembre por cuarto día consecutivo el corredor humanitario a través de la carretera Salah ad-Din, considerada la principal arteria vial en el enclave. La mayoría de evacuados son niños, ancianos y personas discapacitadas. El organismo continúa advirtiendo que sus instalaciones al sur de Gaza están abarrotadas y no son capaces de albergar a los recién llegados. Se estima que más de 557.000 personas permanecen en los 92 refugios. En el centro de entrenamiento en Jan Younis hay más de 22.000 desplazados internos, por lo que una persona tiene que acomodarse en menos de 2 metros cuadrados. Mientras tanto, la situación humanitaria en el norte de la zona, particularmente en la ciudad de Gaza, sigue siendo dramática y la Media Luna Roja Palestina denunció que Israel bombardea las zonas cercanas al hospital Al-Quds, mientras todas las carreteras que llevan al centro permanecen cerradas, por lo que los equipos médicos no pueden llegar a los heridos. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central o mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.